Hola, muy buenos días. En esta ocasión en enfermería vamos a revisar cálculos y dosis más utilizados en el área crítica, como es la unidad de cuidados intensivos. El cálculo del peso ideal sirve para calcular los parámetros de ventilación y la dosificación de los medicamentos. En mujeres tenemos una constante que es de 45.5 más el resultado del 0.9, que es otra constante, y el resultado de la resta entre la altura en centímetros menos 152.4. Y en hombres solamente cambiamos la constante, que es de 50, y mantenemos la misma fórmula con las mismas constantes. Por ejemplo, calcula el peso ideal de un paciente masculino que mide 160 centímetros de altura o de talla. Entonces, la constante en hombres es 50, lo vamos a sumar por la constante, que es 0,9, y multiplicamos por el resultado de la resta, que es de la altura en centímetros menos 152.4, que es la otra constante, dándonos un resultado de 7.6. Entonces, multiplicando 0.9, que es la constante, por el resultado de 7.6, nos da un total de 6.8. que sumando a la constante nos daría 56.84 kilogramos del peso ideal. Un ejemplo del peso ideal en mujeres. Calcula el peso ideal de una paciente femenina que mide 154 centímetros de altura. La constante en mujeres es de 45.5. Esto lo vamos a sumar por el resultado de la siguiente constante, que lo multiplicamos por la resta de los centímetros en altura menos 152.4, que es la otra constante, dándonos un resultado de 1.6. Y multiplicado por la constante de 0.9 nos da un total de 1.44. Sumando para la constante de 45.5 nos da un total de 46.94 kilogramos del peso ideal en mujeres. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad. El IMC es igual al peso en kilogramos dividido para la altura en metros cuadrados. Por ejemplo, una paciente que pesa 60 kilogramos y de altura 1.56 metros. Entonces, reemplazando a la ecuación, 60 kilogramos lo dividimos para 1.56 multiplicado por 1.56, que es el doble de su altura, dándonos este resultado. Entonces, reemplazando datos sería dándonos este resultado, y vamos a completar la ecuación. 60 dividido para el resultado de metros cuadrados nos da un total de 24.6, que sería el índice de masa corporal, que adecuándolo según la categoría del IMC lo encontraríamos en un peso normal, pero ya de un rango alto. Los valores normales en el ventilador mecánico. En mujeres tenemos de 6 a 8 ml por kilogramo de peso, y en hombres de 8 a 10 ml por kilogramo de peso. Por ejemplo, paciente femenina de 50 kilogramos, vamos a ver que 50 es el peso en kilogramos y multiplicamos por 6 ml, que es el valor mínimo en mujeres, y nos da un resultado de 300 ml. Esto quiere decir que puede recibir de oxígeno desde 300 hasta 400 ml. El área de superficie corporal, o ASC, es un método usado para estimar el área del cuerpo humano con la base de la altura y el peso de la persona. El ASC, vamos a ver que la ecuación es la raíz cuadrada del peso real en kilogramos por la talla en centímetros, y esto lo vamos a dividir por 3600, reemplazando la fórmula. Por ejemplo, 69 kilogramos del peso del paciente y una estatura de 159 centímetros. Lo dividimos para 3600. El resultado de la multiplicación de 69 por 159 es 10.971, que lo vamos a seguir manteniendo para la división de 3600, en donde el resultado es de 300475, en donde el resultado es de
3.0475 y la raíz cuadrada de este resultado final es de 1.74 metros cuadrados, que corresponde al área de superficie corporal. Presión de la perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral, o PPC, es la gradiente de presión sanguínea que atraviesa al cerebro, tomando en cuenta de que el cerebro recibe alrededor del 15% del gasto cardíaco. Entonces, la fórmula para la PPC, o presión de perfusión cerebral, va a ser de la presión arterial media menos la PIC, y tenemos el rango de referencia de los valores normales de la PAM de 60 a 100 milímetros de mercurio y de la PIC de 10 a 15 milímetros de mercurio. La fórmula de la presión arterial media, es decir, de la PAM, nos ayuda a evaluar la perfusión de los órganos diana. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. La presión arterial media es igual a 2 veces la presión diastólica más una presión sistólica, y esto lo dividimos para 3. Reemplazando datos. Por ejemplo, una paciente que tiene una presión arterial de 174/55, en donde 55 es la presión diastólica y lo multiplicamos para 2, nos da un resultado de 110, más una presión sistólica, que nos da un resultado de 284, y esto lo dividíamos para 3, teniendo una presión arterial media de 94 milímetros de mercurio, encontrándonos dentro del rango normal. Agua endógena. Es el agua que se produce durante la oxidación de los alimentos y corresponde a 300 o 400 ml al día, en donde 1 gramo de carbohidratos proporciona 0.55 ml de agua y 1 gramo de proteína proporciona 0.41 ml y 1 gramo de grasa liberada 1.07 ml, encontrando la siguiente fórmula para el agua endógena: es el peso real por 5, que es una constante, en 24 horas. Vamos a poner un ejemplo. Calcular el agua endógena de un paciente de 60 kilogramos en 19 horas, en donde vamos a multiplicar el peso en kilogramos, el peso real, por la constante, que es 5, dándonos un resultado de 300 ml. Entonces vamos a utilizar una regla de 3, en donde 300, que fue el resultado por kilogramo, y por la constante, que esto sería en un valor de 24 horas. Como resultado final de esta ecuación vamos a tener que el agua endógena es de 238 ml en las 19 horas, balance positivo y balance negativo. Para ello vamos a tomar en cuenta que el balance positivo hay más ingresos de líquidos que egresos, es decir, una sobrehidratación. El balance negativo, hay más pérdidas que ingresos, es decir, una deshidratación u oliguria. Vamos a tomar en cuenta que las pérdidas de agua van a ser de 2.600 ml al día, distribuidos en 600 ml por la piel, 400 ml por la respiración, 1500 por la orina y 100 ml por las heces fecales. Dentro de las pérdidas insensibles tenemos que por la parte respiratoria perdemos alrededor de 400 ml, dependiendo del dispositivo que vamos a utilizar, por la concentración de oxígeno. Es decir, en bigotera nosotros vamos a tener la ecuación, que es el peso real por 12.7, que es la constante, y multiplicado por la cantidad de horas trabajadas, dividiéndolo este resultado por 24 horas. En cambio, por mascarilla, tienda facial o la respiración mecánica, vamos a tener que es igual al peso real por la constante, que es 9.1, y lo multiplicamos por la cantidad de horas trabajadas, dividiéndolo en un total de 24 horas. Por ejemplo, la pérdida insensible en la bigotera. Paciente con un peso de 62 kilogramos que se encuentra recibiendo oxígeno a 3 litros en 6 horas. Vamos a reemplazar datos. El peso en kilogramos es de 62 por 12.7, que es la constante para la bigotera, multiplicado por las 6 horas que nos pide de la jornada, y lo dividimos para 24 horas. Nos da un resultado de 196.8, que aproximado al inmediato superior nos da el resultado de 197 ml
Para las pérdidas insensibles en mascarilla recordamos que es otra constante, que es 9.1. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular las pérdidas insensibles en 12 horas con un paciente de un peso de 85 kilogramos con una tienda facial que recibe a 6 litros. Reemplazando datos, 85 kilogramos por la constante que es de 9.1 por 12 horas, lo dividimos para 24 horas, dándonos un resultado de 386.7, que al inmediato superior nos da 387 ml. Dentro de las pérdidas insensibles por la piel vamos a perderlo por la temperatura y vamos a definirlo como normotermia de 36.5 a 37.5, febrícula de 37.6 a 38 y fiebre mayor de 38.1 grados centígrados. Para ello tenemos la siguiente ecuación. Para la normotermia tenemos el peso en kilogramos por la constante que es de 0.5 y multiplicado por las horas de trabajo. Es decir, la constante para la normotermia va a ser de 0.5, para la febrícula va a ser de 0.75 y para la fiebre de 1.0, que son las constantes que vamos a utilizar correspondiente a cada una de estas denominaciones, y el resto de la fórmula se mantiene igual. Vamos a detallar solamente de la normotermia. Por ejemplo, paciente de peso de 50 kilogramos multiplicado por la constante normotermia que es de 0.5 nos da 25 y multiplicado por las 8 horas de trabajo nos da un total de 200 ml. Este mismo proceso lo repetimos para los siguientes enunciados, tomando en cuenta de cambiar la constante según corresponde. La fórmula del gasto urinario. Tenemos que es diuresis dividida para 24 horas y dividido para el peso del paciente. Para ello vamos a denominar que poliuria es una diuresis superior a 2500 ml en 24 horas o que es mayor de 3 cc por kilogramo hora. Oliguria es un rango de 0.3 a 0.4 cc por kilogramo por hora o una diuresis menor de 500 ml en 24 horas. Anuria, menor a 0.2 cc kilogramo por hora o una diuresis inferior a 50 ml dividido para las 24 horas. Por ejemplo, 943 ml, que es la diuresis del paciente, lo dividimos para 24 horas y lo catalogamos con un peso de 92 kilogramos, dándonos un resultado final de 0.2 ml por kilogramo hora. El clearance de creatinina tenemos en dos fórmulas, para hombres y para mujeres. Para hombres es de 140, que es una constante, menos la edad. Lo vamos a multiplicar por el peso real en kilogramos y esto lo dividimos por 72, que es otra constante, y por la creatinina sérica en miligramos sobre decilitro. Esta misma fórmula la vamos a utilizar en mujeres, pero vamos a adicionar que este resultado final vamos a multiplicar por 0.85. Por ejemplo, calcule el clearance de creatinina de un paciente hombre de 83 años con un peso de 63 kilogramos y tiene una creatinina de 1.9 miligramos sobre decilitro. Entonces, mediante la fórmula antes vista vamos a reemplazar datos. 140, que es la constante, menos 83, que es la edad en años, por 63, que es los kilogramos de peso, y lo dividimos para la constante, que es 72, y multiplicado por 1.9 miligramos sobre decilitros, que es el valor de la creatinina. El resultado de 140 menos 83 nos da 57 y lo multiplicamos por los kilogramos, que es 63, dándonos un resultado de 3.591, y el resultado de 72 por 1.9 nos da el total de 136.8, que mediante la ecuación haciendo la división completa tenemos de 26.2. Los fármacos inotrópicos son aquellos que mejoran la contractibilidad miocárdica y tienen efectos sobre los vasos periféricos. Algunos son vasodilatadores y otros vasoconstrictores.
Por ejemplo, dopamina, dobutamina, adrenalina y noradrenalina. Para realizar el cálculo de los fármacos inotrópicos vamos a tener la siguiente fórmula. Para ello vamos a determinar primero la constante, en donde su fórmula es la concentración del fármaco dividido para la cantidad en ml que nos solicitan, y lo vamos a dividir esto para 60 y al final lo vamos a multiplicar por 1000. Vamos a ver el ejemplo. Paciente de 83 kilogramos de peso que se encuentra recibiendo solución salina al 0.9, 95 cc más dopamina 200 miligramos, una ampolla de 5 ml, dándonos un total de 100 ml. Esto lo vamos a pasar a 26 ml por hora y vamos a determinar la constante. 200 miligramos, que es la concentración del fármaco, y lo dividimos para 100, que es el volumen total que nos solicitan, y lo dividimos para 60 y multiplicado por 1000, dándonos un resultado de 200 dividido para 100 de 2 y dividido para 60, y multiplicándolo por 1000 nos da la constante de 33.33. Una vez obtenida la constante, podemos realizar el cálculo de microgramos kilogramo minuto, en donde la fórmula es ml por constante dividido para kilogramo de peso. Por ejemplo, paciente de 83 kilogramos de peso que se encuentra recibiendo solución salina al 0.9%, 95 cc más dopamina 200 miligramos, es decir, una ampolla en 5 ml, pasar a 26 ml por hora. Entonces vamos a encontrar los microgramos kilogramo minuto, reemplazando datos. 26 ml, que es mediante la fórmula y lo que nos solicitan que vamos a pasar, multiplicado por la constante anteriormente ya calculada, que es de 33.3, y dividimos para 83 kilogramos. El resultado de 26 por 33.3 nos da un total de 865.8, dividido para 83 nos da el total de 10.43 ml por kilogramo de peso. Y seguimos con fármacos inotrópicos. Ahora vamos a encontrar la cantidad de ml mediante la siguiente fórmula, que es microgramos por el peso del paciente y dividido para la constante. ¿Cuál es la constante? La que anteriormente ya habíamos verificado. En este caso es otro ejemplo y dice: un paciente pesa 80 kilogramos y se encuentra recibiendo solución salina 0.9, 90 cc de esta solución más adrenalina 10 miligramos, y lo vamos a pasar a 0.5 en cuántas ml por hora se encuentra pasando la infusión. Es decir, utilizando la fórmula de la verificación de la constante, vamos a tener que es 1.66, y reemplazando la fórmula para el cálculo de ml es de 0.5, que es de microgramos que nos solicitan para pasar, multiplicado por el peso del paciente, que es 80 kilogramos, y este resultado es de 40, y lo vamos a dividir por la constante, y el resultado final es de 24 ml por hora. Las soluciones a diferente concentración, las hipotónicas, es decir, que queremos de una solución salina del 0.9% obtener una solución de menor concentración, utilizando la siguiente fórmula: C1 por B1 igual a C2 por B2. Por ejemplo, quiero preparar 100 ml de solución salina al 0.5% y tengo solución salina al 0.9 y agua destilada. Por lo tanto, y reemplazamos datos. C1, que es la concentración 1, que es de la que yo tengo de la solución que viene de fábrica, que es 0.9%. El volumen 1, que es lo que yo voy a obtener, lo que deseo conseguir, pero no tengo este resultado, es decir, lo que voy a buscar. C2, que es la concentración 2, es decir, el 0.5% de lo que me piden de la solución, y el B2 es el volumen total que me solicitan de la mezcla de estas dos soluciones, es decir, 100 ml, que es lo que debo obtener. Aplico la fórmula y despejo la ecuación. C1 0.9, B1 no tengo el valor, por lo tanto lo voy a buscar. Esto es igual a
C2, que es el valor de 0.5, que es lo que voy a conseguir, y el volumen 2 es el volumen total. Entonces B1 o X, que es el valor que voy a encontrar, es igual a 0.5 por 10 ml, y esto lo divido como C1 está aquí multiplicando, pasa dividiendo. X es igual a 55.6 ml de solución salina, que es el resultado final de esta ecuación. Por lo tanto, para preparar los 100 ml de solución al 0.5%, coloco 55.6 ml de solución salina al 0.9% y le adiciono 44.4 ml de agua destilada, dándonos una sumatoria total entre 55.6 y 44.4, un total de 100 ml. La solución es a diferente concentración, en este caso las hipertónicas, y vamos a utilizar las dextrosas, que disponemos del mercado el 5, al 10 y al 50%, y yo quiero una dextrosa al 12.5%. ¿Cómo lo voy a preparar? Vamos a ver. Se dispone de una dextrosa al 10% y al 50%, y se requiere una solución dextrosa de 100 cc al 12.5%. ¿Cómo lo vamos a preparar? Es decir, reemplazamos los datos anteriormente observados. Para ello vamos a reemplazar los datos que ya habíamos mencionado anteriormente. A, 50% de la solución alta. B, el 10% de la solución baja. C, 12.5, que corresponde a la solución que me piden. D, que es A menos C, es decir, A 50 menos C, que es la solución que me piden, nos da un resultado de 37.5. Y E, el resultado de C menos B, que es C es 12.5 de la solución que nos piden, y B, que es el 10% de la solución más baja que yo dispongo, dándome un resultado de 12.5%. Y vamos a encontrar el factor común. ¿Cómo encontramos esto? Mediante la resta de A menos B, es decir, la solución más alta menos la solución más baja que dispongo, y nos da una constante o un factor común que es de 40. Y esto lo vamos a utilizar en la siguiente ecuación. Para D vamos a utilizar la siguiente fórmula. El resultado de D es igual a 37.5% y lo vamos a multiplicar por 100 porque es la solución que me piden del volumen total, y lo dividimos para 40. El resultado de esta afirmación es de 3750, que dividido para 40 nos da un total de 93.75 de la solución del volumen total. Para E, el resultado es 2.5, que multiplicado por 100, que es el volumen total que voy a obtener, y lo dividimos para 40, dándonos un total de 250 dividido para 40 y es de 6.25. Y la sumatoria de estos dos valores nos tiene que dar el volumen total de 100 cc del volumen, en donde 93.75 vamos a coger de la solución al 10% en dextrosa y la de 6.25 de solución del 50% de la dextrosa, dándonos un total de 100 cc para las soluciones hipertónicas utilizando la solución salina y electrosoles. Por ejemplo, necesito preparar 100 ml de solución salina al 5% de solución hipertónica. ¿Cómo lo voy a preparar? Y voy a utilizar la siguiente fórmula. Del electrolito que yo tengo la concentración en los porcentajes, voy a disminuir o restarle el porcentaje de lo que me piden, en este caso 5%, y multiplico por el volumen que me piden, es decir 100 ml, y lo voy a dividir para la constante. Esta misma fórmula aplicada para la solución salina. Entonces, para encontrar la constante, yo voy a tener que restar el valor del electrolito menos el de la solución salina, que su resultado es de 19.1, encontrando ya la constante. Reemplazando datos. El cloruro de sodio viene una presentación del 20% y lo voy a restar del 5% que me piden de la concentración, dándome un total de 15. Esto lo multiplico por los 100 ml que me piden del volumen
y lo divido para la constante, que es de 19.1, dándome un resultado de 78.5 y aproximado sería 79. Para la solución salina, 0.9 que viene en su concentración normal y lo resto para el porcentaje que me piden, en este caso 5%, dándome un resultado de 4.1 y multiplicado por el volumen en ml y dividido para 19.1 me da 21. Entonces, de solución salina yo voy a requerir 79 cc y de cloruro de sodio voy a requerir 21 cc, dándome un resultado final del volumen en 100 cc. Y aquí les dejo un repaso de las fórmulas de los cálculos y dosis, así como también el repaso de algunos valores normales. Y esto ha sido todo, espero les haya servido y estamos atentos a tus sugerencias y comentarios y nos veremos en el próximo video.